Bueno, hoy quiero que nos tomemos el tiempo de verdad, que no vayamos tan rápido, porque la cámara de la que vamos a hablar hoy no es una cámara para correr, ni para disparar sin pensar, ni para llenar tarjetas de memoria como si no hubiera mañana. Hoy quiero hablarte de la Insta-Mini Evo Cinema de Fuji, pero no desde la típica review técnica, sino desde la experiencia, desde la sensación, desde lo que provoca usar esta cámara. Así que si estás escuchando esto mientras editas, mientras conduces, mientras tomas un café, relájate, porque esto es más una conversación que un análisis. Así que suscríbete para aprender más sobre fotografía y video. Vivimos en una época muy curiosa. Tenemos cámaras increíbles, móviles que hacen fotos brutales, sensores cada vez más grandes, enfoque automático que parece ciencia ficción y aún así cada vez sentimos menos las fotos. Las hacemos, las miramos 2 segundos y desaparecen. Se quedan en la nube, en un disco duro, es una carpeta que nunca volvemos a abrir. Y justo ahí es donde entra esta cámara. La Insta-Mini Evo Cinema de Fuji no viene a competir con tu cámara principal. No viene a decirte soy mejor que tu móvil, no viene a presumir de números, pero viene a hacerte una pregunta mucho más incómoda. ¿Por qué hacemos fotos? Cuando tienes esta cámara en la mano por primera vez, la notas enseguida. No es una cámara cualquiera. El diseño no es casual, el tacto no es casual, los diales no están ahí por estética. Todo te dice, oye, tómate tu tiempo. Y eso hoy en día es casi revolucionario. Me encanta que Fuji haya apostado por ruedas físicas, por palancas, por controles que hacen clic, porque cada vez que giras uno de estos diales estás tomando una decisión consciente. No es deslizar un filtro con el dedo, no es probar 10 presets y ya. Es pensar, ¿qué quiero transmitir en esta foto? Y sin darte cuenta vuelves a crear, no solo a capturar. Y aquí hay algo importante que quiero dejar bien claro. Esta no es una cámara para salir a hacer 300 fotos en una tarde. No es una cámara de evento. No es una cámara de trabajo. Es una cámara de momentos. De esos momentos que sabes que quieres guardar, que sabes que quieres tocar, que sabes que quieres regalar. Una de las cosas que me gusta de esta Mini Evo Cinema de Fuji es que es híbrida. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque tú haces fotos, las miras, las vuelves a mirar, cambias el efecto y eso entonces decide si la imprimes. Ese segundo de pausa antes de imprimir es mágico. Es el momento en el que dices si esta foto merece existir. Y esto, créeme, cambia tu relación con la fotografía. Hablemos de efectos, pero no como filtros, sino como herramientas de narrativas. Porque aquí no se trata de hacer fotos bonitas, se trata de hacer fotos que digan algo. El soft focus no es solo desenfoque, es nostalgia, es intimidad. El light leak no es solo una fuga de luz, es imperfección, es recuerdo, es cine. Y la viñeta, ese viñeteado suave, te lleva directo al centro de la imagen, como si alguien te estuviera dirigiendo. Mira aquí, esto es lo importante. La versión cinema se nota especialmente en eso, en cómo la cámara interpreta la luz, en cómo no busca la perfección, sino la atmósfera. No quiere blancos perfectos, no quiere negros profundísimos, quiere emoción. Y eso para muchos es justo lo que le falta a la fotografía actual. De hecho es lo que nos lleva a buscar efectos vintage con cámaras modernas. Ahora seamos sinceros, la calidad de imagen si la miras con ojos técnicos es normal, no es impresionante, no es sorprendente. Pero aquí viene la pregunta que siempre hago. ¿A quién le importa eso cuando tienes la foto en la mano? Cuando la sacas, cuando la tocas, cuando la pones sobre la mesa, nadie te pregunta por el sensor de la cámara con que se hizo la foto. Te preguntan la historia. El papel Insta-Mini sigue siendo una experiencia preciosa. Es pequeño, sí, pero es íntimo. No es una foto para colgar en una valla publicitaria. Es una foto para alguien en concreto. Y eso para mí tiene muchísimo valor. Me gusta también que una cámara no renuncie al presente. El Bluetooth está ahí, pero no molesta. La app está ahí, pero no domina. Puedes imprimir fotos del móvil, puedes rescatar recuerdos antiguos, puedes darle una segunda vida a imágenes que ya tenías
jamás olvidadas. Y eso me parece precioso. La batería interna recargable es otro detalle que suma mucho. No depender de pilas hace que la cámara sea más práctica, más moderna, más realista para el día a día. Es una cámara que puedes llevar siempre contigo sin pensar demasiado. Y ahora la pregunta, ¿para quién es esta cámara? Es para gente creativa, para gente que disfruta del proceso, para gente que entiende que una foto no siempre tiene que ser perfecta. No es para quien busca rapidez extrema, no es para quien quiere resultados clínicos, no es para quien solo piensa en especificaciones. Y eso está súper bien. No todas las cámaras tienen que ser para todo el mundo. Y aquí te hablo desde lo personal. La Intamini Evo Cinema de Fuji no sustituye nada en mi equipo. No reemplaza a mi cámara principal, no compite con mi móvil, ocupa otro lugar diferente. Y el lugar es la emoción, el recuerdo y la pausa. Te recuerda por qué empezaste a hacer fotos. Te recuerda que una imagen puede ser algo físico. Te recuerda que no todo tiene que ser inmediato. En un mundo donde todo se consume rápido, esta cámara te obliga a frenar, a elegir, a sentir, y solo por eso ya tiene sentido para mí. Si has llegado hasta aquí escuchando o viendo este video, de verdad gracias. Si te gusta este tipo de contenido más tranquilo, más reflexivo, apóyalo con un like, suscríbete a Visión Creativa y dime algo en comentario. ¿Te llama este tiempo de fotografía más emocional o sigues prefiriendo lo digital puro y duro? Nos vemos en el próximo video y cuida tu mirada y sigue creando.